Ya se juega Nacional Trinidense aquí por Tigo Sports. Esperando Roberto Ramírez. Toca Vargas, se equivocó. Tobías, Camacho arriba, Camacho. El zurdazo de Néstor Abraham. Feliu, juega Feliu, Gaona Lugo, pica Feliu, corta Morínigo y ahora Fabricio Jara. La cambia Feliu, ganó Fabricio Jara que la cruza, viene dentro del área, define Prieto. Dufour al córner. Ataque sorpresivo, fue al espacio de Prieto. Estuvo cerca Nacional. Gran contestación de Dufour. Es ocupar el espacio, es ocupar el área rival. Axel Cañete, Beto de la Cruz. Cañete busca el centro. Cañete va, se acomodó. Y la cambió para el capitán. Centro que va. Cabezazo llegó de zurda. Melgarejo y el zurdazo que termina afuera. Y todo arranca desde Roberto Ramírez. Tocando Ramírez. Juan Feliu contra él. Rayer, falta de Feliu. Infracción contra Rayer. Va a ser amonestado, ¿no? Sí, va a ser amonestado Juan Feliu. Será el primero del partido. No, yo decía Diego González. Él es Diego Lucas González. Se lo conoce más como Lucas antes que Diego. Mucha riqueza técnica para este juvenil volante que está presentando ya hace varias fechas. Trinidense aquí la infracción de Feliu que pierde en la salida. Y no es la primera vez que le está pasando esto a Nacional. Tiro libre para Triqui. Pelota quieta para Trinidense. Es llamado, es convocado por el VAR José Méndez. No había ningún otro jugador de Nacional en la zona. Por Solo cortar Tomás acción, Gutiérrez de y estaba gol. muy lejos de la acción. Tranquilamente puede ser Doxo, ¿eh? Tranquilamente puede ser. Tarjeta roja, expulsado Juan Feliu por cortar acción manifiesta de gol por Doxo. Quedó con uno menos. Y Bernay reclama de manera constante también Nelson de que no es para roja por cuarta vez en el campeonato nacional. Se queda con 10. Bruno. Toca Valdés. Nelson. Beto de la Cruz. Sigue Beto. Ya voy con vos. Le anima Beto. Mete el pase para Néstor. Camacho. Camacho. Buena jugada. Pedía mano. Camacho. Penal. Cuando se metía Camacho. Lo protesta el jugador de Nacional, Julio Samaniego. Muy tímidamente termina protestando Roberto Ramírez. Porque el enganche de Camacho es diferenciado, ¿eh? Cualquiera podría buscar el remate o buscar para el medio y el brazo está abierto por parte de Roberto Ramírez. Ahora es analizar la situación de manera plena y hay un brazo abierto. Sobre 27 del primer capítulo. Va Néstor. Camacho. Va Camacho. 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 ¡Gol! ¡Gol! De Trinidense. De tiro penal. Néstor Camacho efectivo, siendo contundente en el penal, como siempre asegurando Camacho. Sobre 28 minutos de este primer tiempo pone el 1-0 para el Triqui. Sabía que tenía que asegurar la definición desde los 12 pasos. Camacho que busca bien esquinado el remate porque prácticamente pega en la parte lateral de la red, sabiendo que enfrente tenía una taja penales como Santiago el Kili Rojas. No desaprovecha la oportunidad, abre el marcador. Vargas, apertura para Prieto, centro de Prieto, arriba viene Cañete. El remate cruzado. Buen avance, buen ataque de Cañete que se lamentan acá los hinchas de Nacional. Llegó bien el dueño de casa. Y todo se produce desde el error en la salida. Buscaba hacerla de manera larga Dufour y ahí recupera Nacional. Y ahí lo encuentra desacomodado el sector defensivo de Trinidense. Aquí le comen las espaldas a Morínigo, el que en este momento está haciendo de lateral derecho. Le pega Gaona Lugo. A los gritos Dufour. Va a la academia. Centro de Gaona. Lugo. Sale Dufour. Les pega Jara. Mordido. Cañete. La cambió para Juan Sebastián Vargas. Vargas a colocar el tiro de Vargas en las manos de Dufour. Bien posicionado en esta Dufour. Acusa que el botín le salió. Acusa que el botín le salió, me parece. La va cambiando para que mete el centro Cañete arriba. Busca Roque también. Bailone. Llegó Prieto.
La enganchó Prieto, sigue Prieto. Prieto. Pedían falta. Prieto se arroja. Habrá que ver en esta acción porque No le pareció a Méndez. los compañeros no protestaron. Prieto sigue caído. A ver, van a la disputa. Enganche. Mete túnel. Y habrá que ver ese brazo de Armando Ruiz Díaz. Porque va al forcejeo. Está muy arriba. A ver aquí en el giro, en esta toma. Armando Ruiz Díaz mete el brazo. Y es como para prestar la debida atención. Fíjense en el brazo izquierdo. Y hay un impacto, ¿eh? Hay un impacto más allá de que parecía tener ganada la posición Armando Ruiz Díaz, pero lanza el brazo. Y esto Hay que ver si es que para José Méndez es... reúne uso indebido. requisitos, ¿eh? Sí, esa infracción. Señores, penal para Nacional. Atento Dufour. Bailone. Bailone. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Del Nacho Bailone. De penal. Lo iguala aquí en su casa Nacional. Como lo celebra el Nacho Bailone, que entró para esto, para anotar. Domina Ronaldo. Escaspa y va. Sigue Ronaldo Báez. Toca Ronaldo. Diego Melgarejo. Buscó el centro, enganchó. Quiso profundizar e insiste. Mete el centro arriba. Viene Ryan. El tiro que desvía el portero. Y va, le pega Viera. Así llegó Trinidense. La última creo que fue del Kili Rojas, ¿no? ¿Cómo metió ese pie ahí el Kili Rojas? Es meter la pata, pero de manera favorable. Me parece que fue el Kili Rojas. Por lo menos en el golpe de vista daba la sensación y era el Kili Rojas. Gastón Benítez. Le elevó Alejandro Zamudio. Bajó Zamudio buscando Bailone. A pelearla Bailone. Penal. Offside. Antes offside. Se va a repasar seguramente la jugada de vuelta. Como siempre. Lo cierto es que hay un contacto, pero antes de ese contacto entiendo que alguien quedó enganchado en offside. A ver aquí. Era Bailone. No, aquí en esta acción es lo que puede estar en posición adelantada. Sí. Carlos Paul en el bar junto a Milciades Saldívar. Se hace el trazado. Se agregaron 5, ¿verdad? Sí. Así es. Todo contigo, todo ilimitado. Y el jugador del partido. Penal. Penal, dice Méndez. Le pega Bailone. 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 ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. De la Academia de Bailone. Aquí en el estadio Arsenio Erico. Nacional lo da vuelta. Doblete de Bailone. Doblete del goleador. Entró para darle soluciones a Nacional. Nacho Bailone. A él le cometen la infracción y él termina anotando. Lo da vuelta a la Academia. Señores, Nacional lo gana por 2-1. ¡Qué fuerza! Le imprimió a este segundo tiempo el conjunto de Nacional. Porque reitero esto y es como para remarcar constantemente. Estaba con uno menos desde el minuto 23. Dufour. Y me voy a quedar como destacado con Néstor Camacho. Cuando Méndez marca el final del partido. Aquí en el estadio Arsenio Erico. ¡Qué partido, eh! Muchas emociones. Ignacio Bailone y su doblete para Nacional, que arrancaba perdiendo. Terminó dándolo vuelta y lo ganó por 2-1. Lo trabajó al partido, ¿eh? Lo trabajó al partido desde un montón de aristas, ¿eh?